Fue astróloga durante 15 años y durante 15 años se dedicó a la gastronomía. Es nieta de Ulises Petit de Murat, poeta, escritor, amigo de Borges, uno de los más prolíficos guionistas del cine argentino. Vive en El Tigre. Todo esto y más aparece en sus novelas. Estamos con Claudia Boaf. Naciste en una casona de Belgrano en la que convivían 4 generaciones. Escribiste: me tocó compartir el cuarto con una tía soltera y loca. Juntaba botones, que era mi predilección a la hora de jugar con ella. Pero un día saltó por la ventana. ¿Fue así? Fue así. Y no era el único personaje de la casa que resaltaba por características peculiares. El caso de mi tía fue realmente conmocionante porque era mi compañera de cuarto. Era la tía soltera, había otra tía soltera más, pero en esa misma casa también vivía mi bisabuelo, que era escocés, había nacido en Glasgow, se llamaba William Armour King, y festejaba sus propias fechas. De vez en cuando, en momentos que para nosotros nada significaban, aparecía con su kilt, tenía un escudo, sacaba hacia el balcón una manta con el escudo grabado y bueno, no nos explicaba qué era lo que estaba festejando, pero vivía su mundo aparte. Sin embargo, de él también me impactó en algo, que fue que era un gran lector, y en sus últimos años, obviamente lo conocí ya muy mayor, había sido un comerciante de telas que exportaba de Glasgow hacia la Argentina. En esa época en San Martín era una zona de textiles, que es donde nació mi abuela, por ejemplo. Y bueno, él se dedicó en sus últimos años a la lectura, pero tenía una costumbre que lo llevó al desastre. Él leía caminando por la calle, como hacen ahora los zombies con los teléfonos. Era una especie de anticipo de estos, de la actualidad, ¿no? Que caminamos mirando el teléfono. Él caminaba leyendo un libro, y lo atropellaron 2 veces. Me gustaría que me cuentes de tu abuelo, Ulises Petit de Murat, escritor, poeta, amigo de Borges, uno de los guionistas más prolíficos de la cinematografía argentina. Bueno, definitivamente escribo porque él así dedicó su tiempo a introducirme primero en la lectura y después en la escritura. Él tenía allí su escritorio, trabajaba mucho en casa, y bueno, mis visitas a su escritorio eran para mí la apertura a un mundo fabuloso, no solamente por los libros y por lo que ocurría en nuestras conversaciones, sino por los personajes justamente que yo encontraba tocando la puerta. Detrás de esa puerta podía estar tanto Borges como tantos otros escritores o actores o directores, porque efectivamente él se dedicó a los guiones cinematográficos que estaban detrás de la puerta. Y bueno, eso fue un mundo fantástico que yo pude vivir desde muy chica en esa casa. Y después te dedicaste a otros mundos fantásticos. Fuiste durante 15 años astróloga, después durante 15 años te dedicaste a la actividad gastronómica, estabas a cargo de un restaurante, y ahora comenzaron los años de la literatura. Te pediría, no sé si a la astróloga le pediría una suerte de predicción. ¿Va a ser de 15 años o esto va para más largo? Bueno, yo creo que es mi actividad definitiva. Yo creo que acá en la literatura he podido resumir todos los mundos. Yo creo que acá en la literatura he podido resumir todos los mundos. La literatura permite salvar cualquier distancia, hacer links imposibles, como podrían ser el título de decir, bueno, cómo pasamos de la tía que salta o el bisabuelo escocés a la escritura, ¿no? Y pasando por la astrología y la gastronomía. Yo creo que justamente esos links imposibles los permite la literatura. El 2014, cuando publicás Pichonas. Pichonas, la historia de 2 hermanas,
Juana y Andrea, que dice la novela, viven a contraturno. Están divididas entre sus padres. A Juana le toca la vida nocturna, le toca vivir con la madre, que es actriz de teatro. A Andrea le toca la vida diurna, acompañar al padre, que es profesor de letras. Pero lo que queda claro en esa novela es que ninguna de estas chicas tiene una infancia fácil. Ninguna de las dos escapa a lo siniestro. De veras que son preguntas que van al corazón de la historia personal. La verdad es que a pesar de que había un entorno muy amoroso en esa casa, la función paterna prácticamente la cumplía mi abuelo y el resto de las personas que vivían ahí, que éramos unos cuantos. Sí tuve la desgracia de tener un padre que yo hoy digo sin ningún empacho que era una mala persona, era un padre abusivo, era un padre sometedor, era un padre violento, del cual yo escapaba, y bueno, en esa casa había refugios y rincones y otros abrazos y otras posibilidades, pero recuerdo y creo que no podría escribir de una infancia inocente. O sea, no la visión de un niño en su inocencia es algo que yo no conozco. Recuerdo y creo que no podría escribir de una infancia inocente. O sea, la visión de un niño en su inocencia es algo que yo no conozco. Y estas chicas tampoco conocen la inocencia cuando son grandes, ¿no? Una relación inocente. Pienso en Andrea, que vive en una quinta en las inmediaciones de lo que fue un campo de tiro al pichón, y que se casa con un hombre que cuando ve a las dos hermanas juntas les dice pichonas. Siniestra coincidencia. Nos llevaban de niños a este club de tiro donde había a la espera de los cazadores 400 palomas de la variedad dorada que iban a ser muertas a tiros y luego tiradas hasta completar unos containers. Así que ese era el paseo que yo tenía para el fin de semana. Para horror de un niño que empieza a sentir lo siniestro como parte de su vida y su escenario. Una experiencia escalofriante también es la que tienen Andrea y Juana con este hombre, Jorge, el marido de Andrea, que en una época comandó un grupo de tareas encargado de hacer experimentos ópticos para confundir a sus víctimas. Ahora bien, hay como un dejo de que esperanza, ¿no? Porque también se advierte que si bien la confusión pide lazarillos, hay también quienes no se doblegan, quienes no se dejan confundir. Sí, ahí hay el tema de los ópticos se introduce, y del experimento, como yo llamo, de las imágenes accidentales con las cuales comienza Pichonas. Es como un contrato con el lector donde yo te digo, bueno, todo acá va a ser confusión, no podés confiar en lo que ves, que creo que eso es lo que, digamos, alguien experimenta en un clima siniestro. Es decir, lo familiar y lo siniestro, como lo definía Freud y los emparentaba en su definición, es casi condición. Quiere decir que lo cercano, lo conocido, de pronto es lo que te doblega. Ahora, como vos bien decís, hacer luz, echar luz a esto, es tal vez lo único que permite, como decís vos, la esperanza. En Pichonas también aparecen menciones a algunas obras literarias. La madre de las chicas prefiere a Ibsen. En un momento Juana se recita a sí misma una obra de Ibsen, dice: «Tú jamás fuiste tú mismo. ¿Qué puede importar entonces que mueras de una vez para siempre?». Se puede pensar que esta novela también es una novela en donde estas hermanas se buscan a sí mismas, buscan una identidad para evitar esa suerte de maldición. Sí, porque yo creo que una de las cosas principales que se mina en un clima siniestro es la identidad. Justamente forjar una identidad. Estas chicas, tanto en la infancia como después, como vos bien decís, continúan un poco en situaciones siniestras.
realmente lo que empieza a desdibujarse es la constitución de una identidad. Por lo tanto, ellas están regidas por el miedo, se van construyendo a partir del miedo, solo como, digamos, respondiendo a ese miedo al cual están sometidas. Esa es, al momento de Pichonas, lo que ellas sienten que es este vacío completado por el miedo. En esta novela también aparece el tema de los hijos sacrificados a los deseos de los padres. Sí, hay algo dentro de lo que tiene que ver con el campo, digamos, del miedo, que es muchas veces una configuración que se produce en las familias donde, por ejemplo, la madre, que también teme a ese patriarca que somete, sacrifica a los hijos en pos de no perder a este hombre. Lo que propone la novela hacia el final y que digamos, es directamente lo que me hizo después continuar, digamos, como en una saga, es preguntarme qué hay más allá del miedo. Preguntarme qué hay más allá del miedo. Es decir, si esta identidad que se ha construido en respuesta al miedo, que en principio se siente como un gran vacío, finalmente la escritora, a través de sus personajes, se pregunta, entonces, ¿qué hay más allá del miedo? ¿Es posible constituirse? ¿Hay algo más allá de este miedo? Y eso aparece entonces con las hermanas en la segunda novela, El Rey del Agua, ¿no? Donde tal vez lo que podría decirse es que ese miedo primario que tenían se le suman otros miedos, porque ya no son los miedos existenciales que aparecen tanto en la primera novela, sino los miedos en relación a este mundo, ¿no? ¿Qué estamos haciendo con este mundo? ¿Qué estamos haciendo con la tecnología? ¿Qué estamos haciendo con la ecología? Una de las hermanas, Juana, se sumerge en la web profunda, la otra se refugia en el delta. Vos vivís en el Tigre. Sí, que ha sido un refugio históricamente, el Delta, un refugio de las minorías, un refugio de Rodolfo Walsh, un refugio de minorías sexuales, ha sido un refugio en general de gente que no ha resistido lo que exige la vida en sociedad. Y en algún momento, más o menos hace unos 6, 7 años, por circunstancias, digamos, personales, tenía que elegir dónde vivir y el río resultó un imán, un gran atractivo. Nunca pensé que me iba a enamorar tanto así del río, nunca pensé que me iba a enamorar tanto así del río. Yo caigo un poco en ese influjo también con el río y sueño mi propio mundo. En este mundo coloco a las hermanas, en este nuevo mundo para mí, que es un mundo de calles acuáticas, es un mundo de donde las fronteras se diluyen, tanto para la vista en el Río de la Plata como en los márgenes de un río que es cambiante y que uno no sabe qué esperar prácticamente día a día. Yo creo que más allá de que yo sea una habitante adoptada del Delta, aún para el habitante, para el isleño, es el río sorpresivo. Y ahora se trata no de Sarmiento, sino del Rey del Agua, que es un gobernante totalmente diferente, donde, bueno, en un mundo totalmente diferente. Sí, acá estoy planteando una distopía, pero es un mundo próximo. En la tercera parte, que se va a llamar El Ojo y la Flor, y que estoy más o menos por la mitad, se trata del vínculo. El vínculo que me es más fácil verlo tal vez en lo que llamo el ojo y la flor, que es, por ejemplo, el desarrollo de un ojo de un insecto para que el color de la flor también en esa simbiogénesis tenga iridiscencias que equivalen al desarrollo del ojo, y esta nueva forma de mirar las relaciones y los vínculos biológicos me es mucho más difícil encontrarlo entre las personas. Sin embargo, estoy en esta búsqueda. Creo que finalmente las hermanas se van a encontrar desde algún lugar donde se dan cuenta que en verdad, como en una simbiosis, se necesitan unas a las otras. Y todos nos necesitamos.